Bien, buenos días, son las 9:03 de la mañana y ya podemos empezar a hacer la presentación de este video sobre el tema componentes simétricas y redes de secuencia. Este tema se encuentra en el texto, ¿cuál es el texto que estamos usando? Que es el Stevenson, ¿verdad? Que análisis de potencia de Stevenson, que está colocado, recuerda, en la parte de recursos al principio del capítulo. Y ahí se encuentra ese libro y en el capítulo 11 podemos ver todos los temas que vamos a hablar en el día de hoy, que es componentes simétricas y redes de secuencia. Primero, lo que vamos a hablar hoy es la componente simétrica, un poco de redes de secuencia y luego en la próxima clase vamos a hacer ejercicios con las redes de secuencia, que son realmente las que nos interesan. Bien, cuando hablamos de componentes simétricas y redes de secuencia, tenemos que ver lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una falla que es asimétrica, ¿verdad? Una falla asimétrica, es decir, cuando una falla que no es trifásica, entonces las fallas se convierten en fallas asimétricas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando la falla es simétrica, los resultados del cortocircuito son señales que, aunque son de una falla, son bastante simétricas en cuanto a la composición de los elementos que componen la respuesta. Mientras que en una falla asimétrica, como son estas fallas que vamos a estudiar ahora, las corrientes, ¿verdad?, tienen lo que nosotros llamamos componentes de secuencia positiva, componentes de secuencia negativa y componentes de secuencia cero. Es decir, nosotros tenemos redes con señales mezcladas, donde hay señales que van en la misma dirección de lo que nosotros llamamos la forma en que gira el sistema, es decir, la forma en que las ondas del sistema se mueven. Y vamos a tener una mezcla de señales por todos lados. Al final da una corriente completamente no formales, sino asimétricas completamente. Entonces, es muy difícil hacer un cálculo matemático cuando tenemos este tipo de anomalía. Para resolver este problema, el señor Fortescue, que fue un científico, ¿verdad?, creó lo que se llama el teorema de Fortescue. Ese teorema dice que tres fasores desbalanceados de un sistema trifásico se pueden descomponer como tres sistemas balanceados de fasores que conjuntamente pues dan la respuesta que yo quiero. Entonces yo lo que tengo que hacer es calcular los componentes simétricos y luego los junto y me da el resultado asimétrico que estoy buscando. Entonces esos componentes que nosotros vamos a buscar, ¿verdad?, serían estos tres fasores. Tenemos el primer fasor, que es el de la izquierda, que está aquí, que verá que es los componentes de secuencia positiva, que consiste de tres fasores de igual magnitud, desplazados uno de otro por 120 grados de separación, y que tiene la misma secuencia de fases que los fasores originales. Es decir, los fasores originales, que no estaban en falla, viajan, ¿verdad?, con la, digamos, como la marea del sistema, con las energías del sistema que va en una dirección. Y estos componentes que vamos a separar vienen siendo lo que llamamos los componentes de secuencia positiva. Entonces vemos que son tres vectores que son del mismo tamaño, que están separados 120 grados uno de otro y que giran en esta dirección hacia la izquierda, que es como gira nuestro sistema. Cuando ustedes estudien interconexión de redes, se dan cuenta de por qué estoy hablando de la secuencia, ya que en este caso las redes son unas señales onduladas, 120 grados de separación, y esa persona, ¿verdad?, esa señal que está girando, pues es lo que nos llamamos una señal de secuencia positiva. Posteriormente, nosotros tenemos otra, llamamos los componentes de secuencia negativa, que también consiste de tres fasores iguales en magnitud, pero desplazados en fase uno a otro 120 grados, que tienen una secuencia de fase opuesta a la de los fasores originales. Es decir, estos tres vectores que están aquí, ¿verdad?, también son del mismo tamaño, pero tamaño diferente a los de este lado. También están separados 120 grados, pero a diferencia de esto, que en el sistema gira así, estos giran así. Por eso se llaman componentes de secuencia negativa. ¿Ok?
Entonces, por último, Fortescue también dice que falta el tercero, que es este que está aquí, que es un conjunto de vectores que forman lo que nosotros llamamos la secuencia cero. Esos vectores también, al igual que en otros casos, son del mismo tamaño. Estos no tienen ningún ángulo entre ellos, ¿ok? Y tampoco giran. Ellos están ahí, quietecitos ahí. Entonces, la idea es que yo puedo tomar elementos de secuencia positivo, los sumo con los de secuencia negativa y los sumo con los de secuencia cero, y me va a dar los elementos distorsionados de una falla que no es simétrica, como son los que estamos estudiando. Por eso esto se llama fasores asimétricos, ¿ok? Porque es una falla asimétrica. Entonces, vamos a ver cuáles son estos componentes, ¿verdad? Estos componentes asimétricos que tenemos, ¿verdad? Y nosotros tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? Son más grandes que tengo aquí en la presentación. Bueno, esto sería un ejemplo, si usted lo ve mejor en el texto que yo, todo pequeño. Pero aquí tenemos un ejemplo en la figura 11.2, donde se demuestra, ¿verdad? Un sistema que está fallado. Tenemos aquí el vector B sub A, ¿verdad? Aquí el vector B sub B, que es este, ¿verdad? Y el vector B sub C, ¿verdad? Que está por aquí, que está completamente gestionado. Fíjense que los vectores, cuando el sistema está balanceado, ¿verdad? Como aquí, no, pero aquí, los vectores tienen el mismo tamaño y están girados 120 grados. En este caso, yo tengo un sistema en donde ha habido una falla, en donde el voltaje B sub A está para acá, el voltaje B sub B, que debía estar a 120 grados, está de este lado. Los tamaños no son iguales, este es BA, este es B y BC, ¿verdad? Y BC está por aquí. Este es BC. Entonces los vectores no están separados a 120 grados, no son del mismo tamaño. Ese es un sistema que tiene una falla asimétrica. Ok, ahora, esos vectores B sub A, ¿verdad? Ya dijimos que el vector B sub A, que es este, va a tener una componente de secuencia positiva, que es B sub A1, un vector de secuencia negativa, que es BA2, y un vector de secuencia 0, que es BA0. Fíjense que la suma de estos tres vectores, este, positivo, negativo y 0, da el vector B sub A. Es decir, estas tres componentes que son vectores de diferentes tamaños, ¿ok? Sumados, sí da el vector B sub A. ¿Ok? Igual que el vector B sub C. El vector B sub C es este, que está aquí, y tiene sus tres componentes, ¿verdad? Tiene el componente de arriba, que es el vector de secuencia positiva, B sub 1. Tiene el vector este que está aquí, que es el vector BC2, y tiene el vector B sub 0. Estos tres componentes dan el vector B sub 0. No, sí, B sub 0. Luego tenemos el vector B sub B, que es este largote que está aquí, que tiene sus tres componentes. La componente de secuencia positiva, que es B1, la componente negativa, que es B2, y la componente 0, que es B0. Vemos entonces que tenemos tres vectores en cada caso, que están completamente de diferente tamaño, no están separados 120 grados, pero la suma de ellos sí da los vectores BA, BB y BC. Ahora vamos a hacer un pequeño truco para crear una matriz. Vamos a agarrar, como todos los vectores de cada secuencia son del mismo tamaño, vamos a agarrar y expresar cada vector de secuencia de cada una de las fases, lo vamos a expresar como una relación del voltaje A, de la fase A. Es decir, todos los vectores vamos a trabajarlos en función del vector B sub A. Y eso lo hacemos viendo los dibujos. Por ejemplo, vemos aquí, esta primera fórmula dice BB1 es A cuadrado BA1. No me voy a cuidar de recordarle, porque eso algo deben saber, pero vamos a recordar que el vector E sub A es un vector que vale 1 con 120 grados. ¿Okay? Es un vector 1 con 120 grados que vamos a usar mucho aquí y lo vamos a usar en el otro y el otro capítulo. ¿Okay? Entonces, si yo agarro el vector según la formulita 11.4 del texto de la página 394,
llegáramos al vector B sub B1, que yo quiero explicarlo en función de B1, vemos que yo tengo que agarrar el vector BA1, ¿verdad? BA1, que es este, ¿verdad? Girarlo 240 grados y me debe dar BB1. El vector BB1 es este que está aquí. ¿Okay? Entonces, si yo agarro este vector BA1 y lo giro 240 grados, si lo giro así, 240 grados, ¡pum!, debo llegar y llego a BB1. Entonces, he expresado, ¿qué he hecho con este truco? He expresado BB1 en función de BA1. ¿Okay? Luego vamos a buscar, por ejemplo, el caso del vector BC1. El vector BC1 está aquí. Yo quiero expresar a BC1 en función de BA1. Como BA1 está aquí, lo único que tengo que hacer es girar los 120 grados, o sea, este para acá, ¿no? Lo paso 120 grados y me da directamente BA1. Y así sucesivamente con los otros dos. Es decir, he agarrado las componentes simétricas de toda la fase de la B y la C y la he expresado en función del vector B sub A. Pero no del vector en sí, sino del componente. De esta manera, los vectores, que lo vemos en estas ecuaciones que están aquí, vemos como el vector B sub A, que es este que está aquí, es igual a B sub A0 más B sub A1 más B sub A2. Bueno, en este caso, lógico, porque todos los vectores se van a expresar así. El vector BA se expresa en función de su vector 0, 1 y 2. Okay. Ahora, en los otros casos, ¿verdad? Yo voy a agarrar el vector B sub B, que está aquí, y en vez de poner B sub B0, B sub B1 y B sub B2, que es como correctamente, es correcto, esa respuesta es correcta, no lo voy a escribir así, sino lo voy a escribir sustituyendo cada una de las componentes de secuencia, utilizando la trampa que hicimos aquí arriba, de tal manera que el vector B sub B, que está aquí, se exprese en función de los componentes del vector A. Vemos que entonces como B sub B es B sub A0 más A cuadrado BA1 más A BA2. Y el vector C es BA0, que es este, más A BA1, que está aquí, más A cuadrado BA2. De esta manera que el vector B sub A, B y C, estos tres vectores, se van a expresar todos en función de los componentes del vector B sub A que seleccioné como vector de referencia. De esa manera, haciendo este truco, yo puedo tener este vector. ¿Este vector quién es? Estos son los valores reales. Si yo tengo un sistema, los valores reales que hay en un corto serían BA, BB y BC. ¿Okay? Que en caso de falla estarían distorsionados. Ahora, ese vector se expresa como esta matriz, que la vamos a llamar matriz A, multiplicado por los componentes expresados en A, ¿verdad? Que son estos, que son BA0, BA1 y BA2. Eso, en resumido, es igual a, que es esta matriz, multiplicado por los componentes de secuencia de la fase A, que es BA0, BA1 y BA2. De esa manera, yo tendría los vectores reales, porque estos que está aquí son los vectores reales. O sea, hay una falla, bueno, el vector BA es el vector real de la fase A, este es el vector real de la fase B y este es el vector real de la fase C. ¿Ok? Eso es igual a la matriz A por los vectores de secuencia que van a generarse en el cortocircuito de secuencia 0, 1 y 2. Resumido, se escribe así. ¿Okay? Entonces, esta matriz A es muy importante manejarla bien porque esa matriz es la que se va a usar para hacer todos los cambios. Es decir, para pasar, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, de dar una falla y conociendo las componentes de secuencia 0, 1 y 2, calcular los valores reales de BA, BB y BC. Perfectamente. Si vamos a la otra página, que es la página 395, y nosotros volteamos la matriz A, porque ¿qué es lo que hicimos aquí en esta otra página? Yo agarré esta matriz que está aquí, ¿ya? Y la pasé,
como estos son dos matrices que se están multiplicando, simplemente despejé esta matriz y la pasé para este lado. Al yo pasar esta matriz para este lado, es como poner esta matriz invertida, 1 sobre. Esa matriz invertida es esta. No se olviden, por cierto, en esta matriz hay un 1/3 y aquí están los componentes. Mucha gente pasa la matriz para el otro lado y se come el 1/3. Si este 1/3 tú no lo pones con el signo menos, perdón, no lo pones, entonces el resultado va a ser malo. Te va a dar un resultado malo. Entonces veamos aquí. Aquí yo tendría el resultado no como aquí, que yo tengo los valores reales, sino de este lado yo voy a tener los valores, perdón, de secuencia. Yo voy a tener BA0, BA1 y BA2. Es 1/3 por esto, que todo esto que está aquí es la matriz A invertida, multiplicado por los valores reales de la falla. Hay una falla, me dicen, y la falla en la fase A es tanto, en la fase B es tanto, en la fase C es tanto. Bueno, esto multiplicado por esta matriz me da los valores de secuencia. Y recuerden que teniendo los valores de secuencia, si yo tengo los valores de secuencia, rápidamente puedo calcular los valores de la fase A, B y C. Los valores reales de la fase A, B y C. Ese es entonces lo que tenemos que tomar en consideración. ¿Okay? Ya sabemos entonces cómo pasar de valores reales del cortocircuito, con todos sus defectos, pasar a los valores simétricos, ¿verdad? Del otro lado, que son los valores de secuencia. Entonces tenemos los dos casos, para allá o para acá. Ahora, esta operación, estas fórmulas matemáticas, son válidas no solamente para el valor de los voltajes, sino que te puede aplicar aquí abajo para los valores de la corriente. La corriente, al igual que el voltaje, usa exactamente las mismas ecuaciones. Yo puedo sustituir la palabra V por I. Es decir, en vez de poner el voltaje de la fase A secuencia 0, pongo la corriente de la fase A en secuencia 0. Esa más la corriente de la fase A de secuencia positiva más la corriente de secuencia B de la secuencia negativa me va a dar IA. Entonces recuerden que todos los valores reales siempre son iguales a la componente de secuencia 0, la componente de secuencia positiva, la componente de secuencia negativa. Cada uno en las diferentes fases. ¿Sí? La A, la B y la C. Perfectamente. También hay un detalle, muchas veces lo preguntan y la gente en el ejercicio no se pierde, que aquí abajo, en esta ecuacióncita que está aquí, la última, me dice que la componente de secuencia 0 de un sistema, balanceado o no, es 1/3 de la suma de IA más IB más IC. Eso es importante porque muchas veces eso lo piden. Si yo tengo un sistema en estrella, ¿verdad? Y me piden, ¿cuál es la corriente de neutro? Perdón, ¿cuál es la corriente de neutro? A veces se necesita calcular cuál es la corriente de secuencia 0 para calcular ese dato. Así que estén pendientes de eso porque eso lo van a necesitar en algunos ejercicios. ¿Okay? Entonces, nosotros tendríamos, ¿verdad? Al igual que vimos ahorita en la secuencia 0 en esta página, que está aquí, aquí tenemos entonces la otra fórmula de la corriente de secuencia positiva y negativa. Positiva y negativa, conociendo los valores reales. Es decir, si yo tengo los valores reales de A, B y C, yo puedo calcular los valores de secuencia positiva, negativa y 0. Sin ningún problema. Bien. Entonces, los ejercicios, digamos, que vamos a trabajar, ¿verdad? Vienen utilizando esas dos ecuaciones donde yo, sabiendo los valores reales, calculo los valores de secuencia, o sabiendo los valores de secuencia, calculo los valores reales. Cualquiera de los dos casos. Hay varios casos interesantes, podemos ver, por ejemplo, en este circuito, este ejemplo que está aquí, donde aquí está el diagrama. Y una de las primeras cosas que tenemos que puntualizar es que siempre, cuando yo tengo un sistema de transformadores, por ejemplo, como este caso,
Este puede ser un transformador o puede ser simplemente una carga trifásica que está instalada de esta manera. Siempre la corriente de secuencia cero, cuando el sistema no tiene neutro a tierra, da cero. Aquí van a ver, si ven ahí, ven que la corriente de secuencia cero, en este caso la secuencia C es cero, y el final también de la corriente de secuencia 0 es 0. Aquí vemos que aquí B y B de secuencia 0 es 0 y C de secuencia 0 es 0. ¿Ok? Eso siempre lo van a ver. Siempre que yo tengo un sistema que sea una carga o sea un transformador y eso no conecta a tierra, entonces no hay secuencia 0. Porque no está sacando mucha cuenta. Nos dice, como la delta no tiene neutro a tierra, que es una delta, entonces el valor de corriente estoy hablando, de secuencia 0 es 0. Y si fuera una estrella no aterrada, igual. Si la estrella está aterrada, ok, si hay corriente de secuencia 0. Eso para ahorrarse trabajo cuando estén trabajando, resolviendo ejercicios. Si vemos este ejercicio, me dice un conductor de una línea trifásica está abierto, como se ve al final de la página, 396, de la figura 11.3. Entonces dice un conductor de la línea trifásica está abierto, como se ve en el dibujo. La corriente a la carga conectada en delta a través de la línea A es 10 amperios, como dicen aquí arriba, aquí se ve los 10 amperios, ¿verdad? Con ángulo 0, y la corriente de la fase B es 10 con 180 grados, ¿verdad? Entonces dice, si tomamos la corriente A como referencia, vamos a decir que 10 está en 0, y la corriente de secuencia C es 0. Se cuenta, entonces dice, ¿qué es lo que manda a buscar? Encuentra las componentes simétricas de la corriente. Las componentes simétricas, recuerda que son los valores de IA con 0, IA con 1, IA con 2, y B con 0, y B con 1, y B con 2, y C con 0, y C con 1, y C con 2. 0. ¿Okay? Es muy simple este ejercicio porque ya lo que yo tengo, los valores de IA, aquí IA y B y C, uso la matriz inversa que ya vimos anteriormente y me da aquí directamente el resultado. IA 0 es un tercio, ¿verdad? Esa fórmula es esta que está aquí, ¿verdad? Donde yo he dado los valores reales, calculo los de secuencia que están aquí, obviamente usando un tercio y la matriz inversa. Todo esto que está aquí forma parte de la matriz inversa. ¿Okay? Y sustituyo los valores como aparece ahí en la página 396, lo que llaman utilizando la ecuación 11 dice que son las que acabamos de ver, y se resuelve el ejercicio sin mucho problema. Veamos otros elementos importantes en este sistema. Circuito simétrico. ¿Qué es lo que pasa? Aparte de hablar de sistemas de voltaje y corriente y usar lo que llamamos la secuencia positiva, negativa y cero, nosotros también vamos a utilizar estos sistemas para calcular corrientes, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad?, estas formulitas que vienen de la página 397 en adelante. Porque nosotros vamos a tener lo que nosotros llamamos circuitos simétricos y circuitos de secuencia. Es decir, nosotros vamos a llegar a un punto en que nosotros decimos, esta red que está aquí, su circuito de secuencia positiva es este, su circuito de secuencia negativa es este, su circuito de secuencia cero es este. Es decir, cada circuito que está en un problema, una falla, etcétera, tiene representantes, cajas, que nosotros llamamos cajitas, en donde el sistema, cuando está bien, en el sistema normal, pues una delta de un transformador, y tiene esas tres cajitas, una cajita de secuencia positiva, una negativa y cero. Cuando vayamos al próximo capítulo, que son los ejercicios de fallas asimétricas, ahí vemos cómo se conectan las cajitas para calcular la falla. ¿Okay? Ahora, en estos circuitos que estamos viendo aquí, nosotros tenemos, por ejemplo, en la figura 11.4, que es esta que está aquí abajo, ¿verdad?, un circuito donde se ven las relaciones de la corriente IA y B y C, las corrientes de línea, que son IA y B y C, que son las corrientes de línea IA y B y C, y las corrientes de fase, que serían IAB, IBC y ICA, ¿no?, que son estas.
IA B y BC y C. Tenemos corrientes de línea, esta es línea, y esto que está aquí son las de fase. Igual en la estrella que está de este lado, tenemos las corrientes de línea, aquí tenemos la corriente IA, aquí tenemos la corriente IB, aquí tenemos la corriente IC, y tenemos los voltajes fase neutro, aquí tenemos VAN, aquí tenemos VBN y VCN, la VBN que es esta y VCN. Así nosotros vamos desmantelando los equipos, los diagramas, los circuitos, y tenemos los circuitos por secuencia. Vamos a tener entonces circuito de secuencia positiva, negativa y cero. ¿Okay? Y dependiendo de cada caso, pues nosotros podemos usar esa cajita para resolver hacer los cálculos correspondientes. Ahí ustedes van a revisar en estas páginas, la página 397, donde aparece todo lo referente a una delta estrella, ¿verdad? Y las relaciones con los voltajes. Ahí es muy importante, de toda esta fórmula, es muy importante la fórmula 1120, ¿verdad? Aquí la 1120, que es esta, donde aparece IA1 igual a raíz de 3 con menos 30 grados por IAB1. Fíjense que aquí estoy haciendo ¿qué? Estoy haciendo una relación entre la corriente de secuencia positiva de la fase A con la corriente de secuencia positiva de la AB. ¿Quién es IA? Sería la componente de secuencia positiva de línea. ¿Y quién es IAB? IAB es la corriente de secuencia positiva de fase. ¿Okay? Pues si yo tengo este tipo de línea, yo tendría la línea aquí y los valores de fase aquí. Fase, fase y fase. Línea, línea y línea. Esas son las relaciones. Porque hay muchos ejercicios que se me quieren saber estas relaciones para poder hacer los cálculos. Una de las fórmulas más usadas es esta que está aquí, que es la fórmula 1123. ¿Qué dice ahí? Ahí dice que VAB1, es decir, el voltaje AB de secuencia positiva, es raíz de 3 veces con 30 grados de avance el voltaje AN1. ¿Quién es el voltaje VAN1? El voltaje VAN1 es el voltaje fase neutro. Es decir, en una estrella, ¿verdad? En una estrella, si no tenemos la estrella, este que está aquí es VAN. Entonces, ¿cuál es el valor de secuencia positiva de VN1? Bueno, ahí está. Es ese valor por raíz de 3, 30 grados, me da VAB1. Entonces, me daría el voltaje VAB1, ¿verdad? Voltaje VAB1, que viene siendo este que está aquí. VAB. Esto es línea y esto es fase. Esto que está aquí es fase, fase, fase y esto es línea. Esta es línea neutra. ¿Okay? Entonces, ahí están las relaciones. Vamos a entrar, yo no voy a quitar de todo eso porque ahí está en el texto. Ahí tenemos la fórmula más importante de todas esas. Es verdad, la 1117 y la 1123. Bueno, 1123 es la que acabo de decir, ¿verdad? También tenemos en el otro diagrama, que es este, los dibujos de la relación de las tensiones. Entre todo ese montón de cosas que están ahí, ¿verdad? Que son todas las relaciones, nosotros sabemos cuál es la relación aquí, en la 1124, de voltaje VAB de secuencia positiva dividido entre la corriente IAB de secuencia positiva es igual a VAB de secuencia negativa entre IAB de secuencia negativa. Fíjense que esa igualdad es muy buena porque yo puedo, sabiendo unos datos, calcular los otros. Y aquí abajo, en esta fórmula, que es la 1125, sabemos que el voltaje VAN, es decir, el voltaje fase neutro de secuencia positiva entre la corriente, esa corriente de ahí, de secuencia positiva de la fase A, es igual a Z delta, la Z delta que vimos arriba, aquí arriba. ¿Cuánto vale? Entre 3. Que es lo mismo que el voltaje VAN en secuencia negativa entre IA2 en secuencia negativa. Esta fórmula es muy, muy importante.
Y luego en la otra página nosotros tenemos un ejercicio que está aquí. Es bueno que lo revise. Tomo nota, la próxima clase vamos a hacer más ejercicio para ver cómo se hace todo esto. Posteriormente a esto, vamos a un punto importante, ¿verdad? Un punto importante que es lo que se llama la potencia en términos de componentes simétricos. Porque muchas veces en los ejercicios me piden cuáles son las potencias. La potencia trifásica, aquí, tiene, como usted sabe, una parte positiva, que es P, más una parte reactiva, que es Q. Este es P más JQ. Y eso se calcula con el voltaje de fase, de fase VA, identificado por su corriente conjugada. Es decir, significa, el decir conjugada significa que yo tengo que subar 180 grados al vector. ¿Ok? O sea, cada fase por su corriente conjugada me da la potencia trifásica, de la fórmula de potencia trifásica de un sistema de carga. Tengo cargado, transformadores o cualquier cosa. Ahí también está un ejemplo muy sencillo, lo revisaremos en la próxima clase. Y la fórmula. Ahí también el ejemplo de la página 1113, que es este. Aquí un ejemplo. No, este no. La otra página. Donde hay otra fórmula que está aquí abajo, que es cómo calcular la potencia trifásica conociendo los voltajes, ¿verdad?, de fase. O sea, AB, BC, CA. Entonces, el módulo de ese vector BA al cuadrado dividido entre R delta, en cada caso me daría la potencia trifásica. ¿Quién es R delta? Bueno, simplemente lo vemos aquí arriba, formulita esta. Entonces, ¿qué es esta? Esta no, esta que está aquí. Pero es igual, pero ahorita la formulita. La fórmula dice que la R delta es simplemente 3 veces R estrella. ¿Okay? Y ahí está un ejemplo interesante para hacerlo. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a ver esta clase. La próxima clase empezaría en la página 403 en el punto 11.5, que son lo que llaman los circuitos de secuencia de impedancia Y y delta. Es decir, ahí nosotros vamos a empezar a definir, ¿verdad?, para lo que es un transformador o una carga, ¿verdad?, cuáles son las componentes simétricas, cuáles son los circuitos de secuencia simétrica. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a aprender que la secuencia positiva tiene un circuito, la secuencia negativa tiene un circuito y la secuencia cero tiene un circuito. Y en el capítulo 12, que es el que viene seguidamente, nosotros vamos a reconectar esos circuitos para calcular la falla. Por ejemplo, el adelanto. Si yo quiero calcular una falla monofásica a tierra, es decir, hay una línea que el cable cayó a tierra, está tocando tierra, una sola fase, una mata, porque está una mata pegando de la fase, del cable, o un cable se partió y cayó al suelo. Eso es una falla monofásica. Las cajitas, ¿cómo se van a conectar? Se van a poner en serie. Se pone la cajita de secuencia positiva, se conecta a la negativa y después se conecta a la de secuencia cero. Se cierra el circuito y la corriente que pasa por ese triple juego es la corriente de falla. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Pero es importante primero entender esta primera parte para entender que cada corriente desfasada, es decir, resultado de un cortocircuito, tiene 3 componentes matemáticamente inventados por el señor Fortescue. Entonces, cada corriente con sus 3 componentes, pues se juega con eso y se puede calcular los valores simétricos del cortocircuito asimétricos de un cortocircuito, utilizando componentes organizaditos y bonitos, que son los de secuencia, la positiva, negativa y cero. Bueno, el amigo Eliani Irigoyen, que es la única persona que ha entrado, si tiene alguna pregunta, por favor me la hace ahorita porque me voy para los otros muchachos que tienen la misma charla a las 10. ¿Alguna pregunta, Eliani? No. Eliani, ¿estás por ahí? Ah, dice que no. Ok, está muy bien. Entonces, ¿se entendió todo? Eliani.
más o menos, por lo menos para empezar. ¿Sí? Parece que Eliane sí entendió. No, no contesta. Ok. Bueno, entonces los dejo por ahora. El día, hoy es 15, el día 20, más 20 o 21, vamos a ver. No, el 20 no puede ser. El 21, si no me equivoco, yo puse la otra charla, pero de todos modos es bueno que vayan revisando los ejercicios de esta parte, porque el día 25 es el examen y no se puede retrasar eso por razones de que ponen las notas la próxima semana. Entonces, Iliani, me retiro y para los que no, cuando ven el video, bueno, está bien. Hasta luego. Saludos.